Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, vive, vive. Vive en el alma del andino, vive en el aire que respiro, vive en el agua de la tierra, vive en la costa y en la sierra. Se está juntando. Muy buenas noches, mis estimados oyentes y televidentes, desde la ciudad de Cusco, Inti Chuincuna, la red de comunicación popular transmitiendo para todo el país y Latinoamérica. Hoy tenemos como invitado al compañero Wilfredo Verano Saravia, el responsable, el coordinador general, ¿no?, de Juntos por el Perú, ¿no? De Cusco. De Cusco, coordinador general de Juntos por el Perú, y también integrante del comité promotor por una nueva constitución plurinacional. Bienvenido, Wilfredo, tus palabras de inicio. Augusto, muy buenas noches, y por intermedio tuyo a esta selecta audiencia que está comenzando a acompañarte, ¿no?, en este importante programa que diriges y que seguramente va a tener un sitial muy importante en la vida política y en la propia historia de la construcción de una nueva sociedad en nuestra patria. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, sí, ese es los objetivos que tenemos trazados como medio informativo de carácter popular, es dar información veraz, educar, orientar y finalmente apoyar en todo lo que significa todo este programa iniciado ya desde hace algunos años atrás en torno a la lucha por una nueva constitución, ¿no? Entonces, hoy el panorama que se nos presenta, no sin antes, ¿no?, discúlpenme que te quite unos minutos, con el compañero César Aguilar, nuestro famoso y popular caricaturista chillico, cusqueño, quien también una vez más, de manera abrupta, fue agredido por parte de la policía el día sábado, en una manifestación que se organizó también acá en Cusco, en contra de la resolución que ha dictaminado el Tribunal Constitucional, favoreciendo una vez más al genocida y al sentenciado Alberto Fujimori, ¿no? En este sentido, queremos expresar nuestra profunda solidaridad con el compañero Chillico, y a seguir luchando y a seguir mostrando la creatividad y el arte que el pueblo y los ciudadanos tienen todo el derecho a expresar. Quería continuar manifestando que efectivamente se está presentando no digamos un nuevo, pero ha cambiado el escenario político actual. Desde esta inefable resolución que dicta el Tribunal Constitucional al declarar improcedente la nulidad del indulto presidencial que le diera también otro inefable y corrupto como fue el expresidente Kuczynski, y que ha originado que nuevamente los ciudadanos, fundamentalmente la juventud, haya salido a las calles de manera espontánea, ¿no?, en continuidad, creo yo, de las protestas que se iniciaron en el 20. ¿Qué opinas respecto a esto, Wilfredo? Gracias, Augusto. Permíteme, en primer lugar, compartir tu solidaridad con
como este gran amigo y artista César, y con cariño le decimos Chilico, y que en este muro, la verdad, permanentemente él expresa también una forma de lucha de nuestro pueblo a través de su arte, a través de su pintura, y que hace algunos días ha sido pues agredido por la Policía Nacional, ¿no? Para lo que se presta esta instancia, ¿no? Cuando hay temas mucho más álgidos y urgentes que golpean nuestra sociedad y donde ellos deberían estar, ¿no? Y creo que por el medio también está el rector de la UNSAC, un personaje que se ha olvidado de su trayectoria universitaria cuando fue dirigente y que al parecer es el que solicitó esta presencia policial. Con respecto al tema que planteas, Augusto, yo pienso que es parte de este momento, de esta coyuntura crítica y de crisis política y moral que atraviesa nuestra patria y que se ha agudizado en este último periodo, ¿no? Un viejo refrán dice: en río revuelto ganancia de pescadores. Han visto el problema entre el ejecutivo y el legislativo, la preocupación de la gente por el costo de vida, por la violencia, la ineptitud de estos dos poderes, y que finalmente ha concluido pues en esta aventura, ¿no? De parte del Tribunal Constitucional, que le ha dado pues validez a un habeas corpus que lo habían presentado con anticipación, y le dan el indulto pues a este personaje, como tú lo señalas, le señalas, inefable, ¿no? Y que todos recordamos, pues, quienes hemos vivido la década del 90, el terror que significó Alberto Fujimori y que se sumó al terror de Sendero Luminoso, ¿no? Y que daba la impresión que los dos sectores terroristas jugaban, pues, en pared, porque cuando había alguna situación crítica o algún problema económico, social, bueno, aparecían pues estas dos bandas, ¿no? Persiguiéndose unos a otros y atemorizando a nuestra población. Nosotros rechazamos finalmente este fallo del Tribunal Constitucional y más aún concordamos con algunos políticos que están solicitando que desaparezca, porque se está prestando a una serie de hechos que no necesariamente tienen que ver pues con la verdad jurídica, ¿no? O con la propia constitución política. Entonces creo que debería buscarse algún mecanismo para ya pues invalidar este Tribunal Constitucional, cuyos elementos en su gran mayoría o en su totalidad creo ya han llegado pues han superado el periodo para el cual fueron electos, y qué garantía nos pueden dar a nosotros si tienen este tipo de comportamiento y este tipo de decisiones, Augusto. Sí, efectivamente. Esto ha originado que el escenario político cambie también, ¿no? O tanto que cambie, más que yo creo que efectivamente la crisis política que se ha vuelto a presentar a raíz de esta resolución se ha alargado o se va a alargar en el tiempo, porque efectivamente estamos en una disyuntiva no solamente política, sino jurídica, ¿no? Porque se supone que los sentenciados por crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes simplemente, ¿no?, tan graves como el asesinato en serie, ¿no?, que se produjo con los estudiantes y los pobladores, los vecinos de este barrio, de Barrios Altos, quienes fueron vilmente asesinados, ¿no? Y que operaron pues prácticamente con toda la ley. Entonces en la práctica los ciudadanos como nosotros, como cualquier ciudadano peruano, no está garantizada pues la justicia en el país, ¿no? Porque en nombre del Estado tú puedes mandar a asesinar o matar finalmente y no pasa nada, ¿no? Y lo hemos visto, como muy bien también lo ha señalado, quienes hemos vivido ese periodo, como la propia dictadura en ejercicio de Fujimori los amnistió, ¿no?, a este grupo Colina, ¿no? Y si no es por la presión política, la presión social que ejercieron
los familiares y la sociedad civil en ese entonces, junto con los organismos internacionales de derechos humanos, esto hubiera quedado totalmente impune. Además que lo más grave aún es que una vez que ya se anuncia que para este jueves está saliendo libre, todos los delitos por el cual se le siguen procesando a Fujimori van a quedar en nada, porque prácticamente este señor ya está prácticamente amnistiado, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo ve la sociedad peruana este atropello también inefable a la ley, ¿no? A la justicia, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha manifestado su rechazo frente a este fallo del Tribunal Constitucional, porque también conoce pues los delitos de lesa humanidad cometidos por Alberto Fujimori, aunque algunos lo quieren negar y algunos, bueno, pues ya lo han olvidado, y los jóvenes de ahora que no lo conocen, ¿no? Esta es lo que tú acabas de decir, esta creación de este grupo Colina, ¿no? Que fue un grupo paramilitar y que asesinó en varios actos incluso a un niño, tengo entendido, asesinó a Pedro Wilca, Texe, dirigente de construcción civil paisano nuestro, ¿no? El tema de la desaparición de los estudiantes de la Cantuta, ¿no? Es decir, tiene pues una serie de asesinatos y crímenes, ¿no? Políticos realizados por este señor, al margen de que su hijo Ken y la familia se aprovechaba pues ¿no? de las donaciones de Japón, en ropa, en fin, y paralelamente eso también hacían uso pues hasta del avión y algunas embarcaciones para traficar drogas, ¿no? Y es lo que se ha estado denunciando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas pues que habría que recordar de Alberto Fujimori, ¿no? Y es precisamente ahí donde comienza a profundizarse la criminalización de la protesta, ¿no? La persecución a dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, dirigentes estudiantiles, ¿no? Muchos de ellos desaparecidos, torturados, acusados de que eran parte de terrorismo de Sendero Luminoso, ¿no? Acá Entonces, mismo entraban, ¿no? Entraban a la sede de la UNSAC, ¿no? De manera claro, impune. se Y se dictó la ley llevaban, a través del y cual, se llevaban a los estudiantes, ¿no? sí, porque lo eliminó pues la ley del esto de la inviolabilidad del campus universitario, ¿no? Que antes respaldaba, ¿no? Los espacios, los ambientes, ¿no? Los patios de las universidades donde no podía entrar pues la policía, pero esa norma lo deroga Fujimori y a partir de ahí comienzan a meter pues a las universidades, ¿no? A cometer atrocidades ahí. No solamente buscaban pues al terrorismo de Sendero Luminoso, sino también algunos dirigentes de izquierda, ¿no? Con una posición clara, nítida, ¿no? Y que denunciaban pues los atropellos que hacían, ¿no? Esperemos pues Una de de que las, Pedro Castillo actúe frente a esta situación lo más antes posible, porque si lo van a dar libertad, este señor no creo que esté un día más en el Perú, no lo van a retirar, lo van a sacar, y va a ser una burla frente a aquellos espíritus de los caídos, de los asesinados, que van a seguramente seguir llorando, ¿no? De familiares que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Cuando este señor debería estar en la cárcel, juntamente con otros presos comunes, y no en una cárcel especial donde tiene todas las comodidades. sí, porque esa ley también fue creada pues a su antojo, ¿no? Claro, Para su comodidad, ¿no? A crear este centro penitenciario, ¿no? Con todos los beneficios que eso implica. Ahora, en efecto. en el sector estudiantil generó pues hubo una persecución implacable, ¿no? Una de las universidades más golpeadas del país, aparte de la San Marcos, de los estudiantes, mejor dicho, ¿no? La misma UNSAC, la Universidad de Huamanga, fue la Universidad del Centro, ¿no? Sí, La de sí. Junín, donde hay también por responder una serie no me acuerdo ahorita la cantidad de estudiantes desaparecidos, ¿no? De esa casa de estudios y que fueron perseguidos de manera miserable, ¿no? ¿No? Entonces, esta situación es por eso que creo yo también que, como siempre, la juventud
en su actitud consecuente con su naturaleza humana, no salen a protestar de manera espontánea en las calles, ¿no? Y esto se torna cada vez más masivo y también peligroso porque, como hemos visto el día sábado acá, ¿no? Se pretendió reprimir, ¿no? a los estudiantes, a los colectivos que estaban marchando, y que esto puede desencadenar en una nueva ola de violencia que finalmente catapulte al gobierno de Castillo y termine por ubicar en el espacio que también le corresponde a los integrantes, a la mayoría de derecha en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. Ahora, esta situación política nueva que se ha generado, indudablemente es un caldo más de cultivo, ¿no? Que ahonda ya la crisis total en la que está sumido el sistema político en el país. Y no es por gusto que el conjunto de los trabajadores, de los ciudadanos en el país, están cada vez más sumándose al clamor de la petición de que se convoque a una asamblea constituyente, ¿no? Y que esta asamblea constituyente, con participación popular de sus organizaciones, elabore una nueva carta magna que represente, ¿no? Auténticamente los intereses de la nación, ¿no? De todos los integrantes de la nación, y que termine por arrinconar y derrotar a este modelo político que lo único que nos ha traído simplemente es miseria, violencia, explotación indiscriminada, pérdida de los derechos ciudadanos, de los derechos laborales, precariedad económica al máximo, teniendo ahora pues prácticamente más del 80 y tantos por ciento de la población económicamente activa de manera en las calles, ¿no? O laborando de manera informal. Entonces, ¿de qué bienestar, de qué progreso económico, desarrollo social nos hablan los eruditos del sistema, ¿no? ¿De qué forma quieren que se exprese esta situación en la que viven millones de peruanos, en la que están sumados a una total precariedad, ¿no? Y lo hemos podido palpar con la pandemia, ¿no? Donde cientos de miles de ciudadanos peruanos han muerto prácticamente producto de la carencia de todo, la implementación de todo el sistema médico que no estaba pues a la altura de lo que debió enfrentar los gobiernos de ese entonces, desde el también inefable y corrupto Vizcarra, ¿no? Que mintió a la ciudadanía y no había adquirido pues ni siquiera una vacuna, ¿no? Entonces, esto nos muestra pues una realidad concreta, ¿no? Real, a la cual la ciudadanía en su conjunto, con los trabajadores, tendrán pues que articularse de tal forma y poder lograr finalmente que se convoque a una asamblea constituyente y se elabore una nueva constitución para el país, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Plenamente de acuerdo contigo esto, Augusto, ¿no? Necesitamos urgentemente una nueva constitución política a través de una asamblea constituyente. Pero como los abuelos nos decían, ¿y quién lo pone el cascabel al gato? Cuando encontramos un gobierno de Pedro Castillo que ni siquiera en forma orgánica, con su Consejo de Ministros, puede encarar este tema del defensor del pueblo y ahora del Tribunal Constitucional. Y cuando yo veo, Augusto, los mercados, cuando veo el sector de hidrocarburos, el tema del gas y el petróleo, cuando veo el sector minero y otros sectores de la economía peruana, quizás me equivoque, pero yo particularmente y muchos otros dirigentes no ven absolutamente ningún cambio. Es decir, seguimos con el modelo primario exportador, seguimos sin cambiar las reglas laborales en beneficio de los trabajadores, el costo de vida sigue golpeando los hogares de las familias peruanas, cada día sube
el pan, al menos en el distrito donde yo vivo, Augusto, está de lo que era 5 por un solo, está 4 por un solo. Y por ahí también hay amenaza de que los empresarios transportistas urbanos van a subir también sus precios. Y vemos otros productos de pan llevar que igualmente han subido de precios. Entonces yo no entiendo realmente qué está sucediendo, ¿no? El pueblo no ha votado por estas políticas, el pueblo ha votado por un cambio. Entonces, esa es la exigencia en este momento, como tú bien lo estás manifestando, el hartazgo de los trabajadores. Y aquí hay muchos temas que abordar esto, Augusto. El tema, por ejemplo, de nuestras organizaciones sindicales. Son algunas, con excepción de algunas, pero nuestras centrales fundamentalmente, al parecer, no quieren comprometerse en esta coyuntura, en esta crisis, o es que han perdido pues fuerza, ¿no? Una de las dos cosas, porque recuerdo en la historia del Perú, nuestra gloriosa Confederación General de Trabajadores, la Confederación Nacional Agraria, la CTRP, incluso la central de los apristas, que era la central de trabajadores del Perú, si no me equivoco, Sí. siempre alzaron su voz frente a este tipo de políticas, pero ahora no vemos absolutamente nada, y menos de que las propuestas y los planteamientos de Pedro Castillo se estén cumpliendo. No veo ni uno. Y en el tema de la nueva constitución política, aún peor. ¿No? Parece que el miedo, el temor, en fin, ha hecho de que lo retire de su agenda. ¿No? Y a mí me parece que ese es un error, ¿no? Así como su posición frente al gas, que también está subiendo y que le golpea la economía familiar, creo que son algunos de sus grandes errores de Pedro Castillo, porque si hubiera hecho lo contrario, no habría habido golpistas a gusto, no habría habido la fuerza que tiene ahora la derecha y está enquistada en el Congreso de la República, porque el pueblo habría salido con el mismo presidente a las calles, a que se respete sus decisiones. Y si hay que llegar pues a El situaciones mayores, habría que llegar, pero no pues a ejemplo es esta claro, situación, ¿no? Augusto. El ejemplo en, Se, se en está 5 días interrumpiendo con el pueblo en las calles, ¿no? En No te 5 días, escuché, se está interrumpiendo, Augusto. ¿sí? ¿Se escucha ahora? Ya, ahora sí, ahora sí. Te decía que en 5 días, en septiembre, noviembre, las protestas que se iniciaron en el 2020 con el golpe de Merino, duró ese gobierno y se lo trajo abajo, la movilización social, ¿no? ¿No? Esta organización del pueblo que hasta ahora es una incógnita, ¿no? ¿No? No hablamos de decenas, hablamos de miles que se mueven al unísono de los acontecimientos más importantes, ¿no? Y por encontrarle un nombre, ¿no? Por no decir los más trágicos en el país, es que utilizan y alcanzan sus objetivos, ¿no? Como en ese momento fue el traerse abajo en 5 días el inefable también gobierno de Merino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como tú muy bien lo dices, ¿no? Acá está pasando una suerte de fuerza, o es que lamentablemente el tema electoral de esta campaña del 2022, los cálculos políticos, ¿no? Digamos, las decisiones de las organizaciones, todo por un cambio real en el país, votó por una nueva constitución en el país, ¿no? Y que no es la primera vez que lo hace, ¿ya? Pero esta vez fue pues masivo, contundente, ¿no? El pueblo, lógicamente, va a tomar las calles para hacer que esto se cumpla. Y lo estamos viendo, ¿no? Hay una actitud, una predisposición social, fundamentalmente en los jóvenes, de empujar, ¿no? Como lo que viene haciendo hasta el día de hoy a las fuerzas progresistas, ¿no? A las fuerzas de izquierda, a empujar a que se tomen decisiones contundentes, ¿no?
porque no puede esta derecha que ha demostrado no solamente su incapacidad para gobernar un país tan rico en todos los recursos que tenemos, donde se nos vea, ¿no? De los 115 climas que hay, el país tiene como 105 climas, ¿no? ¿No? Una variedad increíble de recursos y que hasta el día de hoy esta derecha inefable, ¿no? Miserable, corrupta, no ha podido construir su propio modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué persisten, ¿no? En seguir no solamente el administrativo del Estado, sino político, ¿no? Cuando han demostrado por todos los caminos de que no son, pues, contundentes y no son, pues, ni siquiera merecedores, podemos decirlo así, merecedores de su propio, que se hayan ganado su propio sistema, ¿no? Sumarse a la corrupción violento, ¿no? ¿No? Donde prácticamente todos los ciudadanos peruanos y los trabajadores están pues a su libre albedrío, con una tremenda precariedad económica, ¿no? Y que eso significa pues lamentablemente que el modelo económico, hay que decirlo así, este modelo neoliberal, no funcionó y no funcionará, porque no responde a los intereses nacionales, no responde al interés de la nación en su conjunto, y no responde a esta vieja oligarquía que se ha recompuesto en el país y a esta nueva oligarquía mundial que hoy domina las economías de todo el mundo, ¿no? Yo creo, Augusto, que en la izquierda tenemos que entender de que el problema está pasando de ser de gobierno a ser un problema del Estado. Porque en América Latina y la reacción ahora en Chile, aunque la izquierda es fuerte, y lo que está pasando en el Perú nos hace ver de que el tema va mucho más allá del gobierno y que para resolverla, de parte nuestra, porque la derecha lo va a querer resolver con sus vacancias, con los militares en las calles, en fin, con la represión y la persecución. De parte de la izquierda y parte del pueblo peruano, la solución pasa por retomar la organización sindical, las organizaciones populares de la ciudad y el campo, organizar los estudiantes, a fortalecer las centrales sindicales, las centrales agrarias, y comenzar a construir, llámenlo como quieran, pero el poder popular y tomar las calles. No hay otro camino, porque lo que estamos viviendo ahora, la reacción de la derecha, yo no sé si reacciona en algún momento Pedro Castillo Augusto, yo no sé, compañeros, hasta cuándo le van a esperar, porque aquí el cuento no es de apoyarlo por apoyarlo. Aquí tiene que haber un apoyo con un compromiso del propio presidente para ver los temas que están aún en la agenda y por la cual la población votó masivamente. Y aquí en el sur, y particularmente en el Cusco, tú sabes, Augusto, fue una votación elevadísima, más del 76% en la segunda vuelta. Entonces, yo pienso que en la izquierda tenemos que cambiar ya la estrategia misma y no pues quedar en la pasividad, ¿no? Y no volver pues a cometer el error de siempre, Augusto. ¿Quién lo apoyó a Alberto Fujimori, ¿no? En la segunda vuelta, ¿no? O donde esto, bueno, pasaron con García, no recuerdo bien, fue la izquierda. Lo mismo sucedió con el Cholo Sagrado, ¿no? Con Toledo, también la izquierda lo apoyó. A Humala también le apoyó a la izquierda. Incluso a Pepe Causa también lo ha apoyado a la izquierda. Y ahora, bueno, la izquierda se abrió un poco más y le apoya a Pedro Castillo, pero veamos lo que está sucediendo, ¿no? Algo muy similar a lo que ha ocurrido con Humala, que levantó las banderas populares, las banderas de la izquierda, habló de nacionalización, en fin, y al final llegando al gobierno se olvidó absolutamente de todo, ¿no? Entonces, este perfil
de políticos, de líderes, entre comillas, terminando en Pedro Castillo, deben entender de que la derecha aún es fuerte en el país y que solamente desde el gobierno, solo desde el gobierno no se lo va a poder derrotar. Pero si ese gobierno trabaja, se articula con la organización del pueblo, ahí se le puede enfrentar a gusto y asumiendo medidas inmediatas, pues, porque el tema de la constitución política, te reitero, no creo que lo vuelva a plantear Pedro Castillo. No creo que siente miedo de la presencia de la derecha, una derecha corrupta, una derecha que tiene las manos ensangrentadas, una derecha vinculada al narcotráfico y a todo, y a una serie de ilícitos que han cometido cuando estaban en el gobierno, pero que aún mantienen pues todavía su poder económico, es decir, aún conducen el Estado peruano. Sí, pues, por eso que hoy se plantea la necesidad de la construcción de un proyecto político propio, ¿no? ¿No? Quien lo inicie finalmente, ¿no? Porque vemos también que existe, cada vez es marcada la posición de los líderes de la izquierda en Lima, a diferencia de los líderes de la izquierda, ¿no? Tienen dos formas de ver las cosas distintas, que nace como un proyecto provinciano, ¿no? Y desde la provincia se desarrolla esto es lo suficientemente sólida su organización, ¿no? Ni tampoco la visión política, la concepción política que pregonaba. Entonces a ello se suma indudablemente que estando la lucha política centrada en las provincias, porque están ahí donde los ciudadanos estamos sufriendo, ¿no? El robo sistemático de nuestros recursos naturales, estamos sufriendo el abandono sistemático, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? En todos los sectores, seguridad, infraestructura vial, ¿no? Y comunicaciones, y que no le permite al pueblo, a ese pueblo que votó masivamente contra el modelo neoliberal, hoy aún todavía esa derecha, a pesar de que no tiene el control, la administración del Estado, sigue ejerciendo el poder político en el país, ¿no? Entonces, a esto se suma a que sí, efectivamente, debería construirse un proyecto político, ¿no? Que nazca desde el seno del pueblo, ¿no? Acompañándolos, no pensando de que el partido tal o cual son pues los abanderados, ¿no? Las vanguardias, porque cada vez que se habla de eso, simplemente lo único que llegamos es pues que finalmente el pueblo es el último convidado, el convidado de piedra de siempre, ¿no? Acá lo que debe de hacerse es construir una organización que nazca del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Donde se organicen, tomen las decisiones y se acompañen a ellos en sus luchas políticas y sociales. No para ponerse encima de ellos, sino para acompañarlos y marchar juntos en la construcción de este nuevo proyecto político que a nuestro modesto entender nace desde una lucha eminentemente ciudadana, ¿no? Política, constitucional. Creo yo que desde este enfoque es el escenario que se va a presentar, ¿no? De acá para adelante, ¿no? La movilización de los ciudadanos no solamente va a ser o tiene que ser reivindicativa, tiene que ser una situación de una lucha política, podemos decirlo así, de defensa y de restablecimiento de los derechos ciudadanos. En este país se han conculcado derechos en los últimos 3 años de pandemia, más de lo que se ha hecho en 30 años. Y prácticamente están dejando a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país
en la completa orfandad, en el abandono total, con una precariedad económica jamás, ¿no? Incluso podemos decirlo superior a la época nefasta de lo que significó el latifundismo en el país, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿crees tú que haya ya organizaciones? Eh, Mira, Augusto, creo que está habiendo algunos problemas de la comunicación. Este mes de marzo ha sido un mes de presentaciones y de retrocesos en el gobierno de Pedro Castillo. Si no me equivoco, el 9 se presentó Aníbal Torres, el premier, dio un discurso, su ministro de Economía habló de muchos temas que en ningún momento lo propuso en campaña Pedro Castillo. Se eliminó incluso algunas propuestas de los anteriores gobiernos que eran de derecha, Augusto, pero que de una otra manera pretendían atender las necesidades de urgencias provenientes de la pandemia, ¿no? Y que finalmente, pues, de una otra manera, al parecer arrancó algunas sonrisitas de algunos personajes del Congreso, ¿no? Y luego se presenta Pedro Castillo en un mensaje al Congreso y a la Nación, y de igual manera, ¿no? Lo único que hemos visto son retrocesos, ¿no? Y algunos ofrecimientos que pareciese ser que entró en una segunda o en una tercera vuelta, ¿no? Ofertas de campaña que ojalá pues lo puedan cumplir. Entonces, el apoyo a Pedro Castillo desde la izquierda, desde el sector popular es necesario, es cierto, pero críticamente, exigiendo transparencia en su gobierno y que cumpla sus promesas, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué estamos apoyando? Y de lo contrario, Augusto, la derecha en algún momento va a señalar de que ahí está pues la izquierda, ¿no? Es la izquierda incapaz, la izquierda que no ha sabido atender los principales problemas del país, el tema de la violencia, el tema del alza del costo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que está en juego, Augusto, en esta etapa, tanto las necesidades y los requerimientos de los sectores de trabajadores, etcétera, del mismo pueblo, y también está en juego la propia imagen de la izquierda. Y creo que eso algunos compañeros no lo están queriendo asumir ni lo quieren tocar. Y nosotros creo, desde estos espacios, Augusto, creo que debemos exigir una mayor posición, una mayor nitidez de nuestros compañeros de izquierda respecto a lo que está sucediendo en este momento de coyuntura. Porque ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿No? Ya se viene el 28 de julio, vamos a esperar hasta el 28 de julio, de ahí se retomará pues algunas etapas y al final se va a concluir con un gobierno tipo Ollanta-Humala, y donde nuevamente esta vez la izquierda va a tener que pasar algunas décadas para que retome su fuerza, ¿no? Más aún con lo que tú acabas de decir de que algunos se llaman pues los iluminados, ¿no? Los revolucionarios estricta y químicamente puros, y que son los míos de la verdad. Entonces, creo que es un momento muy difícil para el pueblo peruano y para la izquierda. Sí, bueno, el escenario que estamos pues es totalmente crítico, ¿no? Se alimentan pues de una serie de actos que realmente son sorprendentes, ¿no? Escucharlos en estos tiempos, ni siquiera lo pudiéramos haber imaginado en la década del 90, en la década del 80, ¿no? ¿No? Argumentos totalmente jalados de los pelos, ¿no? Gente, ciudadanos, dirigentes no se inmutan ante esta situación tan crítica por la que está pasando el país, ¿no? ¿No? Donde la violación permanente y constante de la ley es algo cotidiano en este país, ¿no? ¿No? Y lo que ha ocurrido con esta resolución del Tribunal Constitucional realmente pues ha rebasado ya todo lo imaginable o lo inimaginable que pudiera haber ocurrido. Es una burla al pueblo, Augusto, es una burla
a esas miles de familias que han sido enlutadas en la época de Fujimori. Y es una burla frente al propio gobierno de Pedro Castillo, pues, porque si fuese un gobierno fuerte, pues simplemente que no van a atreverse a semejante decisión de un tribunal constitucional, y no es la única, sino anteriormente ya se trajeron abajo ya algunas normas, ¿no? O no las aceptaron simplemente. Entonces creo que algo está pasando y algo hay que también tomar de frente a estas instituciones que ahora se sumó al defensor del pueblo, ¿no? El defensor del pueblo también está de acuerdo, creo, con la vacancia, ¿no? Y Ya no este defiende tribunal al pueblo. constitucional de igual manera. Entonces El creo pueblo. que hay que ver ese tema ya desde otras perspectivas, ya no desde las que comúnmente las estamos viendo, ¿no? Al menos desde posiciones, ¿no? Que indudablemente, pues esto a algunos les aterra, les da miedo, ¿no? Pero creo que hay necesidad, pues, de difundirlas para que el pueblo y la izquierda también conozca de que no podemos estar con los brazos cruzados en estos momentos aún. Sí, pues así es. Bueno, ahora retomando el tema de la nueva constitución, ¿no? Ya el presidente del Consejo de Ministros en su última presentación al Congreso lo dijo, ¿no? Que el gobierno no va a hacer nada con respecto al tema Sí, de la nueva sí, constitución. O sea, prácticamente sí, diciendo, bueno, ya chao, ¿no? Acá les doy, ¿no? Porque no nos fastidie. Eh, es evidente que ese tema es un tema, pues, estratégico, no solamente para quienes profesamos, tenemos convicciones revolucionarias, progresistas, democráticas, sino para también los de la derecha, ¿no? ¿No? Fundamentalmente para ellos, ¿no? Porque ellos defienden este modelo económico, defienden por eso esta constitución actual, a expensas del sacrificio, el dolor de millones de peruanos. Esa estrategia, por eso que decía yo, la LUI, ¿no? Con la movilización permanente de los ciudadanos, no solamente implica a los trabajadores formales, ¿no? E incluso a los propios trabajadores que laboran de manera precaria, sino implica la incorporación a esta lucha de millones de ciudadanos, ¿no? Y que esa incorporación a la lucha los lleve a organizarse para enfrentar de mejor manera la arremetida que la derecha está haciendo, cual que es totalmente indefendible. El poder soberano radica en el pueblo, en los ciudadanos, y no así es, hay así es. ni con no, sencillamente convocatoria a través de un referéndum, y la otra es con la movilización en las calles, ¿no? La lucha en las calles, ¿no? Que es el ejemplo que nos ha mostrado el pueblo chilanco a un gobierno netamente neoliberal, ¿no? Partidario de las políticas represivas y genocidas del dictador Pinochet, ¿no? Y que se lo arrancó de la manera que se lo debió de arrancar. Debería suceder, y estoy seguro que va a suceder en el país más temprano que tarde, ¿no? ¿No? En las calles, ¿no? Entonces, eso implica indudablemente a la incorporación de nuevas generaciones, a la lucha política orgánica, y que ello implique indudablemente también a la conducción de nuevos liderazgos, ¿no? En la lucha que se va a dar en estos años, ¿no? Que es una lucha eminentemente por los derechos ciudadanos. Efectivamente, Augusto, ¿no? Y la nueva constitución no lo levantamos porque se nos ha ocurrido o porque nos gusta, no. Queremos una nueva constitución que reivindique
lo pluricultural que es nuestra patria, que la derecha quiere enterrarla mucho más de lo que lo dejaron los españoles, de reivindicar nuestro idioma y también los idiomas de las otras culturas, de las otras etnias, como ellos dicen, aunque nosotros deberíamos hablar de cultura. Una nueva constitución que haga que la educación y la salud no solamente sea una cuestión lucrativa, no solamente sea un servicio, como dice la Constitución, sino sea un derecho, que todos tengan la posibilidad de acceder a una salud de calidad, a una salud gratuita, igual en el sector educación. Y esa nueva constitución política debe de conceptualizarlas de esa manera, precisarlas de esa manera. Queremos una nueva constitución que indique que nuestros recursos naturales, que no son renovables aún, el gas, el petróleo, los minerales, nuestra Amazonía que está depredándose, nuestra riqueza ideológica del mar peruano, no va a ser eterno, más aún con estos procesos de cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, esa constitución política debe señalar que los recursos estratégicos que el Perú tiene, como el gas, el petróleo, minerales y el mar peruano, deben estar en manos del Estado, o en todo caso en un accionariado pues, del 51% para el Perú y 49% para las empresas privadas. Por lo menos eso tiene que señalar la nueva constitución política. La nueva constitución política tiene que delinear los grandes pasos de la industrialización del país. Si vemos las estadísticas de empleo económicas, Augusto, vamos a ver que somos un país de comerciantes, de grandes y pequeños comerciantes, y un elevado sector, como tú dices, de informales. Ese es nuestro país. ¿Qué industria tenemos nosotros? Solo algunas que están en Lima sentadas. No tenemos industria. Por eso pues se llevan los minerales, porque no hay industria, y no quieren que tampoco haya industria, porque la derecha y sus grandes capitales quieren lo más fácil. No quieren hacerse de trabajadores ni de obligaciones, simplemente vender la materia prima, pues que se lleven pues los minerales, el oro, la plata, en fin, el cobre, el molibdeno, en fin, que se lleven pues el gas, ¿no? O que lo quemen, cuando son materias primas que cuánto quisieran tener algunos países europeos para fortalecer su industria nacional. Pero lamentablemente tenemos esta constitución fujimorista que no lo permite. Entonces, por eso queremos una nueva constitución política y que penalice con drasticidad aquellos elementos involucrados en actos de corrupción. Si es posible salirse del pacto de Costa Rica y se aplique la pena de muerte a los corruptos. Queremos esa nueva constitución política, no la que está en este momento en juego y que lo andan surciendo y lo andan parcheando la propia derecha, de acuerdo a su coyuntura y de acuerdo a sus intereses. Los que no quieren que cambien la constitución lo están cambiando poco a poco, pero de acuerdo a sus intereses. Pues es una sinvergüenzada. Pues ese Congreso ya debió haberlo cerrado hace mucho tiempo, Pedro Castillo. Por eso queremos, Augusto, y bien que lo subrayas, esa nueva constitución política. Nosotros, al menos de este sector en el cual nos ubicamos, debemos levantar la bandera de la nueva constitución política, planteando esos elementos fundamentales que deben estar en ella. Si solamente hablase esa nueva constitución de lo pluricultural que es este país, de recuperar nuestros recursos estratégicos y ponerlas al servicio de la industria nacional y al servicio del pueblo, yo sé que sería suficiente para encaminar el Perú en este supuesto bicentenario, no entiendo de qué, ¿no? Para que cambie pues esta situación. De lo contrario, como tú bien lo has señalado, no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a estar enmarcados siempre, ¿no? en esas paredes que ha construido la derecha y del cual nosotros no podemos saltar, simplemente avanzar o retroceder o quedar en el mismo lugar. Cuando hay otras opciones, hay otras posibilidades, sí se puede cambiar el país, pero con organización del pueblo y con una nueva constitución política.
Sí, se puede desarrollar economía, ¿no? Una economía, por ponerle un nombre, ¿no? Comunitaria, ¿no? Propia, de la propia relación intercultural, ¿no? Intersocial que existe y que ha existido incluso durante la colonia y después de la colonia, ¿no? Así es, así es. ¿Por qué no hablar de una economía social andino? ¿No? Una Claro, economía ¿no? andina, ¿no? Probablemente no trayéndolo pues mecánicamente esas costumbres ancestrales a la realidad, ¿no? Pero sí inspirándonos en ella y plantear nuestro propio modelo económico y no estar pensando en modelos, ni de la derecha ni modelos tampoco de una izquierda que felizmente ya está pasando su época y trajeron modelos soviéticos, chinos, otros cubanos, de Bolivia, en fin, no. Yo pienso que podríamos tomar algo como referencia, pero la construcción del modelo económico, del modelo político peruano, como decía ya Mariátegui y Augusto, tiene que ser creación heroica del pueblo, sin calco ni copia. La unidad del pueblo indoamericano, como lo llamaba Mariátegui, que no es un cliché que lo utilizó muy bien ahí la Torre, la Prismo, durante los últimos años de su existencia. Es una denominación conceptual, política, ideológica que Mariátegui lo señaló con claridad, ¿no? La unidad de los pueblos indoamericanos. ¿Y eso qué significa? Que a la creación de los procesos de independencia respecto a la corona española, se producen pues los grandes negociados de estos viejos oligarcas, ¿no? ¿No? Y de los cuales hoy eh, están constituidos los países actuales en América Latina. Pero este ¿no? En la comercialización pacífica, ¿no? En la aglutinación de pueblos y naciones tenía su propia identidad cultural, ¿no? El, la, y, está sometido pues a este salvaje mercado, ¿no? Emite indudablemente el bienestar de manera junta. Esa debe ser la visión con la cual no solamente las nuevas generaciones que hoy están marchando de, de sus derechos ciudadanos, sino también y que es hacerse también una auténtica autocrítica, ¿no? Por su actuar en los últimos eh, mínimamente, hablando 20 años, ¿no? Y que efectivamente pues se pongan a la altura de los acontecimientos y de lo que el pueblo quiere realmente, ¿no? El pueblo viene expresando a través de estos últimos procesos, de los últimos 4 procesos electorales, 5 procesos electorales, un cambio constitucional del país. Así Nuevas es. reglas de juego, un nuevo modelo económico, restablecimiento de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, restablecimiento de la soberanía en las decisiones políticas como Estado en materia internacional, ¿no? Es lo que ha venido exigiendo el pueblo a través de su voto. Y esta derecha inefable es la que ha venido burlándose de esa decisión, comprando conciencia, como lo hemos visto, ¿no? De estos últimos 20 años, ¿no? Desde Toledo, ni qué hablar de Alan García, pasando por Ollanta, pasando por el propio Kuczynski y ahora que están prácticamente dictándole la agenda al actual gobierno, ¿no? Entonces, esa es la situación real, ¿no? De lo que el pueblo quiere y este es el escenario nuevo que se presenta, ¿no? Movilización del pueblo
¿no? Hacia la defensa de los derechos ciudadanos, no solamente los derechos de los trabajadores en materia laboral, sino también los derechos políticos de los ciudadanos, porque eso es lo que se está conculcando. Acá se está imponiendo un modelo económico antes o retrotraído a 1929 para atrás, ¿no? Cuando estalla la crisis del capitalismo en 1929, ¿no? Se cae la bolsa de Nueva York, ¿no? Y a partir de ahí cambia toda la cara del capitalismo, ¿no? Pero de ahí para atrás, eso es lo que se ha restablecido en este periodo de 30 años, ¿no? Y eso implica que haya ciudadanos, trabajadores que no tengan derechos laborales, que no tengan derecho al trabajo, que no tengan derecho a la seguridad social, no tengan derecho a las vacaciones, trabajen como se dice, de sol a sol o de sol a sombra, ¿no? Sin ningún tipo de beneficio. Entonces están convirtiendo al trabajador, al ciudadano, en una condición de semi-esclavitud, ¿no? Con la forma como se mueven hoy las economías en cada país, en cada ciudad, realmente pues es inenarrable, ¿no? Lo que está empezando a ocurrir. Y lo estamos viendo, ¿no? En los países europeos. Los propios países europeos, no yendo muy lejos acá nomás en el propio Estados Unidos, ¿no? Donde las condiciones de vida de los ciudadanos norteamericanos de descendencia africana o los afroamericanos, ¿no? Es pues realmente restablece la cámara. Bueno, creo que se salió por unos minutos. Esperamos la comunicación en un... Se le ha caído la señal. Vamos a tratar de comunicarnos por teléfono. Bueno, creo que se le ha caído la señal. Agradecemos la presencia del compañero Wilfredo Verano Saravia, quien es integrante del Comité Promotor Cusco por una nueva Constitución Plurinacional, y también el coordinador regional de Cusco por el partido Juntos por el Perú. Agradecemos vuestra sintonía, estimados, y hasta el próximo programa, el lunes 28 de marzo. Muy buenas noches. Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive, Tupac Amaru vive.